En marzo de este año se aprobó una ley en la Asamblea Legislativa que, a ver, duraron bastante tiempo en sacarla, pero finalmente lograron vencer todos los obstáculos y lo convirtieron en ley de la República. Me refiero a la ley que le abrió las puertas al cannabis medicinal y también al cáñamo. Fue polémica cuando se empezó, digamos, a tocar el tema, porque todo lo que tiene que ver con marihuana y con la planta de la marihuana, que es la cannabis, está bastante satanizado, pero bueno, finalmente con el liderazgo de Zoila Rosa Bolio y el acompañamiento de un grupo importante de diputados de diferentes bancadas, se convirtió en ley de la República. Vino cambio de gobierno, empezaron ya algunos mensajes de Rodrigo Chávez, presidente de la República, a decir que estaban muy ilusionados con lo que se podía hacer en materia de atracción de inversión para invertir en estas nuevas áreas que se estaban abriendo a la inversión, que era cannabis, la producción de productos medicinales a partir de la planta de cannabis, y también el tema de la producción de cáñamo para los usos industriales correspondientes, y que eso iba a generar miles de puestos de trabajo, iba a traer muchísima inversión al país, y que para ello era necesario trabajar en unos reglamentos. Bueno, finalmente se elaboró un reglamento, que es el del cáñamo, que fue el primero que salió publicado, y recientemente salió publicado también el reglamento de la cannabis medicinal. Para hablar sobre este tema y sobre este reglamento en especial, he invitado hoy a don Roy Thompson, que ya he entrevistado en el pasado sobre este tema, pero bueno, ya hoy tenemos una realidad, una ley aprobada, y tenemos reglamentos ya publicados y reglamentos sobre la cannabis, que eso ha generado, por lo menos de parte de la Asociación de Cannabis de Costa Rica, algunas aprehensiones y llamadas de atención sobre lo que es ese reglamento. Y tal vez si empezamos por ahí, Roy. Sí, gracias, Otto, un placer de estar aquí, muchas gracias por recibirme. Sí, efectivamente, el gobierno de la República emite un reglamento la semana pasada, donde pretende regular la actividad de cannabis medicinal. El reglamento nos sorprende porque tiene diferencias realmente importantes del texto que se consulta, cumpliendo con los procedimientos de la Ley General de la Administración Pública. Dentro de las deficiencias que tiene este reglamento, el primero es que modifica la ley en el sentido de que agrega un artículo que establece que las farmacias son los únicos dispensarios autorizados para vender cannabis medicinal. Este monopolio que se crea en esa norma, primero, va en contra de la Constitución y en contra de todos los conceptos de competencia que este país ha logrado ir avanzando. Pero no solo eso, sino que pretende dar la impresión de que una planta o un producto que viene de esa planta equivale a una medicina. Las medicinas, que es muy interesante, porque la contradicción es con los propios reglamentos del Ministerio de Salud. El Ministerio de Salud tiene reglamentos que establecen cómo se hace un medicamento. Tiene fase 1, fase 2, fase 3. Podemos recordar, por ejemplo, la espera que se dio con las vacunas del COVID, que en cuál fase estaba. Bueno, en este caso es igual. ¿Cómo puede ser que para fabricar un medicamento se requiera fase 1, fase 2, fase 3, aprobación de un ente regulador, etcétera, y en el caso del cannabis medicinal, que no es un medicamento, lo conviertan en medicamento en un inciso en un reglamento? Entonces, ese tema es digamos, jurídicamente es un cortocircuito. De igual manera, como decía anteriormente, publican un reglamento donde ese monopolio no está en la consulta, y a la hora de publicar el reglamento definitivo, meten el monopolio. Ese problema de publicidad, y vos que fuiste diputado, la sala lo ha resuelto muchas veces, a tal nivel que ha obligado a la Asamblea Legislativa a publicar nuevamente textos sustitutivos. Bueno, ¿cómo puede ser que en el caso del Poder Ejecutivo
el Ministerio de Salud simplemente esconda una parte del reglamento y a la hora de publicarlo lo meta. Y la tercera cosa que es muy importante es desde el punto de vista del ordenamiento jurídico. ¿Cómo hace un reglamento para modificar la libertad de comercio establecida en la Constitución? O sea, aquí hay realmente un problema de constitucionalidad. Nosotros partimos de una realidad en este país con, en teoría, un Estado de Derecho donde hay una división de poderes. El Ministerio de Salud no puede legislar. Nosotros no escogimos a esos funcionarios del Ministerio de Salud en las elecciones nacionales. No los escogimos. Ese texto de ese monopolio no pasó por un procedimiento legislativo, no pasó por una consulta a la Sala Cuarta, no pasó por un veto presidencial, no pasó por otra votación. Apareció mágicamente. Entonces, yo ahí lo más importante es decir que la norma está mal para que lo que el Ministerio de Salud incluye en ese reglamento, en ese esquema, existiera jurídicamente. La ley debió haber establecido un artículo que dijera: el cannabis medicinal será una medicina y será sometido a las regulaciones reglamentarias de los medicamentos. Esa norma que le daría vida a esa norma del reglamento no existe. Entonces, tenemos un problema y tal vez no lo tenemos todos, lo tiene el presidente y lo tiene la ministra de Salud, donde ellos firman un decreto inconstitucional e ilegal. Sí, y no solo eso con lo que estás diciendo, Roy, sino que el discurso del presidente a favor de la competencia ha sido, vamos, permanente a lo largo de su periodo de casi 6 meses de gobierno. Cuando se puso a hablar del tema del aguacate y eliminar los aranceles y todo, diciendo que la libre competencia nos beneficiaba a todos, que los monopolios afectaban. Entonces empezó con el tema del arroz. Luego también se metió en el tema de las tarifas de honorarios profesionales. Entonces vemos un discurso consistente a lo largo de estos 6 meses de parte del presidente Chávez, tal vez matriculándose del lado de aquellos que defendemos la competencia como una de las formas más efectivas para defender al consumidor, para lograr que haya la mayor oferta posible de diferentes bienes y servicios. Entonces pareciera contradictorio esa posición del presidente con la firma de este decreto que incorpora en el decreto primero, algo que la ley no autorizó, o sea que, y no solo eso, sino que está diciendo, bueno, solo puedes vender productos de CBD, de cannabis medicinal, a través de farmacias. THC, sí. Básicamente es lo que está planteando. Entonces decía, sí, hay problemas de constitucionalidad, pero uno quisiera que el presidente pudiera revisar sus actos y no esperar a que venga una resolución de la Sala Constitucional dentro de 2 o 3 años enmendándole la plana, sino que se dé cuenta que con esa redacción del reglamento que fue publicada, es muy probable que las inversiones que se habían previsto que podrían ingresar a Costa Rica no se materialicen. Sí, lo primero que hay que decir es que la contradicción es más profunda. El presidente nos habló de controlar el precio de los medicamentos. Y en este reglamento están convirtiendo algo que no es un medicamento en un medicamento y sometiéndolo al mismo monopolio. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Las inversiones que se supone que iban a venir para producir cannabis medicinal, y cannabis medicinal no solo en flor, no, venían a producir aceites, cuánto producto hay, pero esas inversiones no van a venir porque ante un monopolio de venta, esas farmacias van a establecer sus precios. Claro. Pero no solo eso, Otto, nosotros no podemos simplemente cerrar los ojos a lo que existe afuera de Costa Rica. Esa era la siguiente pregunta, porque
El presidente, por ejemplo, enfrentándose a farmacéuticas, supuestamente dijo, vamos a permitir importación paralela. No estamos de acuerdo con el registro sanitario en beneficio de un único importador, sino que si está inscrito, cualquiera puede traer los productos, etcétera, y con eso buscamos a mediano plazo que los precios de los medicamentos bajen. ¿Cómo? A ver, nosotros no es que somos pioneros en el tema de la cannabis medicinal, ya estamos caminando sobre el trillo que otros países han recorrido. ¿Cómo se maneja esto en otros países? ¿Se vende los productos de CBD únicamente a través de farmacias? ¿Qué productos de CBD son medicamento? ¿Efectivamente son medicina? ¿Hay alguno inscrito? A ver si nos trae sobre ese tema. Tal vez para aclarar. El CBD viene de cáñamo y el THC de cannabis medicinal. Lo más importante es que hay una dispensa de cannabis medicinal, por lo tanto hay dispensarios y los dispensarios tienen ciertos requisitos. En varios países, no en todos ni en la mayoría, las farmacias pueden ser dispensarios, entonces cumplen con la misma regulación que cumple cualquier otro y consiguen una licencia de dispensario. Ahora, ¿cuál es el problema que vemos aquí? El problema es que hay transnacionales inmensas del tema de cannabis medicinal que van a hacer exclusividades con las cadenas de farmacias y va a haber una empresa vendiendo sus marcas y de pronto, por una decisión ilegal e inconstitucional del Ministerio de Salud, le regalamos un monopolio a una empresa internacional. Bueno, entonces, ahí es donde uno se pregunta, Otto, ¿será que don José María Villalta votó este proyecto pensando en que le estábamos dando un monopolio a un grupo de farmacias? ¿O será posible que doña Zoila Bolio dijo, votemos esto para que podamos darle este monopolio a las farmacias tales, o Carlos Ricardo Benavides, o Karine Niño, o los diputados del PAC? ¿Será que todo el mundo, será que yo estaba en otro lado cuando la gente dijo, autoricemos esta industria, pero todo lo que hicimos es para darle un monopolio a un grupo de farmacias? Eso no existió, y ojalá. Yo invito a don José María Villalta, que fue uno de los más insistentes y claros en que el proyecto no podía tener ni medio olor a monopolio. Y resulta que contra la división de poderes, el Ministerio de Salud decide otorgar monopolios vía reglamento, ni siquiera vía ley. Para continuar con la pregunta, ¿qué va a pasar? Todo lo que el presidente creyó y todo lo que todos creímos, que iba a haber una inversión en cultivo, en procesamiento, en manufactura, para proveer los dispensarios en Costa Rica. Y me acuerdo muy bien que el presidente dijo, y en Uruguay hay ciento y resto de dispensarios por todo el país. De pronto, en una decisión, ojo lo que te voy a decir, en una decisión del Ministerio de Salud, le concedieron a una empresa 200 puntos de venta, a otra empresa 150 puntos de venta, a otra empresa 80 puntos de venta. ¿A dónde está la racionalización de cuántos dispensarios voy a tener en el país, en cuáles cantones? No. Le cedieron el monopolio y los puntos de venta en una decisión. A las farmacias, a las farmacias. A las farmacias. Es totalmente ilegal. Y yo creo que es muy claro y creo que podemos consultarle a cualquiera de los que votó ese proyecto. Si a alguien le dijeron, o si en alguna acta de la Asamblea, alguien dijo que esto todo estaba siendo aprobado para entregárselo a un grupo de farmacias. Yo me acuerdo, hace algunos años, yo era diputado, creo yo, a principios de mi periodo como diputado, 2014, 2018, o tal vez antes, que se quiso hacer lo mismo con productos, con suplementos alimenticios tipo GNC.
también se pretendió desde el Ministerio de Salud Ordenamiento. Esa cuestión es medicamento, tiene que manejarse a través de farmacias, algo así, si mal no me acuerdo. Sí, a mí me tocó ser el abogado de GNC para ese proceso y era el mismo cuento. El Ministerio de Salud decidió que los suplementos eran medicinas. Pero ¿cuál era el problema en ese momento? ¿Y por qué el ministerio tuvo que ceder? Porque los derrotamos esa vez y los derrotaremos ahora otra vez. ¿Por qué tuvieron que ceder? Porque el procedimiento para hacer un medicamento no coincidía con el procedimiento de hacer un suplemento. Ajá. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Que el país, Costa Rica, le estaba pretendiendo modificar los procesos de fabricación a los Estados Unidos. Ajá. Y resulta que mágicamente tuvieron que echarse para atrás. Y esta vez va a pasar lo mismo, Otto. Esta vez va a pasar lo mismo. La pregunta es para el presidente Chávez, ¿lo hacemos rápido o lo hacemos lento? Nos gastamos los 4 años que le quedan, los 3 años y algo que le quedan al presidente Chávez en una discusión y nos acusamos por prevaricatos, etcétera, o resolvemos este reglamento. Porque, Otto, hay una injusticia en esto. Y en esto yo quisiera hasta proteger al presidente. Cuando viene el problema, ¿a quién hay que denunciar? A los mandos medios que metieron los artículos, no sabemos ni quiénes fueron. A eso les vamos a cobrar los daños, a eso les vamos a presentar las denuncias penales. No, es contra el presidente y la ministra que firmaron el decreto. Y por eso esto es tan injusto. Yo estoy seguro al día de hoy que el presidente Chávez no revisa los reglamentos que cada ministerio tiene que ver. O sea, él asume que la gente de los ministerios tiene la capacidad de entender lo que están poniendo. Bueno, pero a la hora de discutir esto en la sala cuarta o en el Ministerio Público, etc., no demanda uno a una directora de un departamento, demanda uno a los firmantes. Entonces ahí es donde yo quisiera que el presidente realmente se siente y diga, bueno, revisemos. Y ojalá haya un careo con esos mandos medios que todo lo inventan de que son medicinas. Estaremos en el careo, pero que nos digan qué día, porque en este momento aquí no se va a pedir una licencia para cannabis medicinal para el mercado nacional, ni una. Y la gente estaba preparándose, los bufetes recibiendo clientes, las redes, CINDE, Procomer y todo, y pluf, resulta que es un monopolio. Bueno, en ningún lado del mundo, Otto, en ningún lado del mundo hay un monopolio de cannabis medicinal en las farmacias. Lo que existe es un requisito y una licencia de dispensario donde las farmacias pueden cumplir con esos requisitos y convertirse en un dispensario, pero nunca con una exclusividad y un monopolio. Los monopolios solo existen en Costa Rica, que nos los andamos inventando todo el tiempo, y eso se tiene que acabar. Muchas gracias, Roy. Yo espero que esta entrevista le llegue al presidente y personas cercanas al presidente y les haga reconsiderar la posición de ellos en relación con ese decreto y lo modifiquen para que sea consistente con la línea de la ley. La ley en ningún momento estableció ese monopolio en la venta de los productos de cannabis medicinal, y yo espero que entonces puedan enmendar a tiempo y no perder 2 años y medio, 3 años de esta administración en eso. Estamos urgidos de inversión, estamos urgidos de generar puestos de trabajo en Costa Rica, y aquí había, digo yo, porque con lo que me acabas de decir, me echaste un balde de agua fría en el sentido de que no prevés que se vaya a dar las inversiones que en algún momento habíamos esperado algunos en relación con esta nueva industria en nuestro país. Muchas gracias, Roy. Muchas gracias, Otto. La misma esperanza tenemos de que el gobierno reconsidere. De todos modos, estamos en el proceso de armar los recursos ante la Sala Constitucional, pero yo creo que sería muy contradictorio de que el presidente Chávez trate de liberar las amarras de los medicamentos y cuando hay un producto nuevo lo convierta en un medicamento y lo someta a las mismas amarras. Sí. Bueno. No sería como razonable. Totalmente de acuerdo con vos. Muchas gracias. Gracias a vos y gracias a ustedes por su atención.